Enlace. El noticiero que te acompaña cada mañana. Nacha, si me lo permites mencionarte, llamarte así, ¿qué te llevó a participar en este movimiento del 68? Bueno, pues yo soy de Guerrero, de Tasco, y yo me vine a la universidad a estudiar Derecho, y ya había terminado la carrera, estaba yo bailando para un grupo folclórico de la UNAM, y sobreviene el movimiento, y yo participo porque para mi gracia nací un 26 de julio. ¿Qué fue cuando inició? Bueno, el 22 inició, pero yo fui a la marcha del 26 y ahí me di cuenta de que una represión fuerte me tocó. Entonces nosotros decidimos ir a la facultad y se creó el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, y así es como yo intervengo inicialmente. ¿Qué tan difícil fue? Se me antoja pensar que fue muy difícil, pero dímelo tú, ¿qué tan difícil fue la participación de la mujer en un movimiento en el que después de todos estos años figura prácticamente el hombre y no la mujer? Sí fue difícil, y sobre todo por la facultad en la que estábamos, ¿no? O sea, Derecho no se caracterizaba por ser política y por estar dando oportunidad de participación de las mujeres, ¿no? Pero fue difícil, pero a medida que yo me voy integrando, pues veo la necesidad enorme, ¿no? de la participación de nosotras como mujeres, y no nada más para cocinar o para hacer guardias o como se dice ahora, para otra serie de cosas, sino simplemente que teníamos que participar políticamente también. Entonces así fue como yo me integro como brigadista. Yo fui en el comité de lucha fui del comité de finanzas, y entonces nosotros recolectábamos, y aparte de eso nos comenzamos a integrar como brigadas, no nada más de hombres, sino también de mujeres, brigadas mixtas o de mujeres solas. ¿Y estas brigadas informaban o qué era el papel que hacían? Yo considero que las brigadas tuvieron el papel fundamental en el movimiento estudiantil del 68. No concibo ese movimiento ni su expansión si no hubiera sido por las brigadas, ¿no? Entonces, el ser brigadista no era cosa fácil, y mucho menos para mujeres, pero nosotros nos convertimos en los que dábamos la versión real de lo que estaba pasando, porque pues sabíamos que la prensa estaba vendida y que no informaba nada de lo que realmente sucedía y de los avances que el movimiento estaba teniendo como tal, ¿no? Vienes de Guerrero, te integras también a una parte de nuestra cultura, un ballet folclorista. ¿Dejas todo esto para el movimiento? No, yo seguía bailando cuando se integró el comité, pero bueno, tuve que ir disminuyendo mis actividades en ese sentido porque me comenzó a absorber el movimiento, ¿no? Y la participación que teníamos. Y yo soy en un momento dado más reconocida que otras compañeras que merecen todos mis respetos, pero que han sido lo que yo llamo las mujeres anónimas que no han querido hablar todavía. Vamos a cumplir 50 años y hay muchas mujeres que no han querido hablar. Pero, no han podido. Pero hay no otras querido. Que hablaron y que participaron inclusive en el Consejo de Huelga, como la Tita. Consejo Nacional de Huelga, sí, a eso iba yo. Yo soy un poco más reconocida porque aparte de que participé, yo era compañera de ella. Y si alguien merece que realmente se le haga honor y justicia, es Roberta Mendaño Martínez, la Tita. Pero desgraciadamente ella falleció ya hace varios años. Y bueno, yo me quedo, y una de las principales conversaciones que yo tengo con todo el mundo es precisamente el reconocimiento a la Tita, que no se le ha hecho en su justa dimensión, y vaya que su dimensión era bastante fuerte, era no gordita, nada más, bastante, sí. Y realmente yo pienso que se le tiene que hacer un reconocimiento. Nacha, a casi 50 años del movimiento, se ha luchado por la justicia, se ha luchado por castigar a los culpables, se ha luchado por muchas otras causas. Una de ellas es el reconocimiento a la mujer.
en Pues, este movimiento y en la vida social de nuestro país? No, yo pienso que sí se ha dado un reconocimiento a la participación de nosotras, pero también de ahí para acá ha habido muchísimas cosas que considero que se han seguido en la misma impunidad que seguimos nosotros, pero digo como comité, porque yo formo parte del Comité 68, pero también se ha avanzado mucho en la lucha de las mujeres y en el reconocimiento hacia sus luchas, ¿no? Infinidad de luchas que se han dado en torno a las mujeres. Te tocó el tiempo de la minifalda, de las píldoras Sí. anticonceptivas, de Tiempos de libertad, bellos. tiempos de libertad. Sí. ¿Lo hemos perdido, Nacha? En gran parte sí, pero también tenemos que reconocer, ¿no?, que el avance ha sido importante y que la lucha de las mujeres ya no nada más se debe de ver por minifaldas, ni por forma de vivir, ni de vestirse, ni nada, sino por la lucha que han dado, por la conciencia que han adquirido y sobre todo por la participación activa, ¿no? Porque ahora en todo el país, no nada más en la ciudad, estamos viviendo un clima de violencia tremendo en contra de las mujeres. Y si se ve también, la represión se dio desde siempre, pero a nivel 68 también yo se lo he dicho a mis compañeros en vivo, así directo, o sea, también hubo discriminación en torno a la participación de la mujer, ¿no? Caen 200 y tantos hombres a Lecumberri, nosotras somos, es un dato importante, las 4 mujeres presas del 68 son de la Facultad de Derecho. Ya de ellas murieron 3, mi deber es el reconocimiento de las que se fueron, pero era muy difícil que se nos tomara en cuenta. Te digo, si tú ves las revistas, los periódicos de esa época, todo se hablaba con hombres, los líderes, los de siempre, ¿no? Y las mujeres, pues bien, gracias, pero es que también eran 200 y tantos en Lecumberri y nosotras por allá, perdidas en cárcel de mujeres en el kilómetro 16.5 de la carretera a Puebla. Yo cuando me asomaba en mi celda veía yo que digo, bueno, estamos en un lote baldío aquí que no hay nada. Yo ni sabía dónde estaba la prisión. Y si no hubiera sido porque había guerrilleras ahí que estaban presas por guerrilla y que nos asimilaron, pues nuestra vida hubiera sido mucho más difícil de lo que fue en la cárcel, porque era una cárcel de presas comunes. ¿Estuviste en Lecumberri? Primero en Lecumberri en Santa 2 Marta. ocasiones y después ya nos secuestra la Federal de Seguridad y después del secuestro nos llevan a Santa Marta de Mujeres. ¿De qué te acusaban, Nacha? 10 delitos, igual que la mayor parte de los líderes, que yo no me considero una líder como ellos, pero nos echaron 8 delitos comunes, conocidos como robo, lesiones, homicidio y otros tantos más, pero 2 políticos, sedición e incitación a la rebelión. Y como yo digo, violaron las leyes para meternos, definitivamente, a una prisión que no era para nosotros y que además muy jóvenes y nunca habíamos matado a nadie ni habíamos hecho nada. Nuestra única participación fue estar marchando por las calles y exigir libertades democráticas. Pero violan la Constitución, las leyes para meternos y también la violan para sacarnos, porque no nos podían sacar con los 8 comunes, ¿me explico? Entonces lo que hacen es que quitan los 8 comunes y nos dejan los 2 políticos y nos sacan en libertad bajo protesta. Así. Las dejan libres. A los 2 años. Y eso fue pues porque ya Díaz Ordaz, para nada, ¿no? Pero Echeverría, todos los lugares a donde iba en su campaña, todo el mundo le pedía la libertad de los presos y presas políticas, ¿no? Entonces también como que lanzó las campanas al aire y el 24 de diciembre, así muy magnánimo para la Navidad, nos saca a las 2 primeras mujeres, Adela Salazar de Castillejos y yo, y al compañero Salvador Ruiz Villegas, el líder de ingeniería. Fuimos los primeros en salir el 24 de diciembre del 70. O sea, nosotros somos secuestradas el 2 de enero del 69. Dicen que terminó el movimiento en el 2 de octubre, no es cierto. O sea, entonces somos secuestrados el enero del 69, nos llevan a Lecumberri y luego a la cárcel de mujeres y ahí nos tienen hasta que nos liberan el 24 de diciembre. 2 años estuvimos en Santa Marta, pero condenadas a 16. Yo todavía tuve que seguir participando en las firmas. Yo venía de Guerrero a la ciudad a firmar, ¿no? Porque era
la obligación. ¿Cómo describes tu experiencia en estos procesos de encarcelamiento? Pues como mi experiencia tremenda, que ni qué, pero pues también el hecho de estar en una prisión de presas comunes, que no lo digo el común como peyorativo, sino para resaltar que no debimos de haber estado primero en una cárcel de ese tipo, 2 estudiantes que no habíamos cometido ningún delito, y que para podernos criminalizar nos pusieron un alias, que desde entonces yo trato de reivindicar. Por eso a mí no me gusta que me llamen ni Nachita, ni Anita, ni nada. Yo soy Nacha y me gusta que me digan la Nacha, porque ellos nos criminalizaron para podernos cerrar ahí. Pusieron Roberta Bendaños Martínez, la Tita, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, Che Guevarista, que no era yo Che Guevarista, ahora sí lo soy, sí me pusieron la Nacha. Entonces, la Nacha y la Tita. Pero eso es un alias que nos pusieron para podernos criminalizar y meternos en una cárcel de presas comunes, donde había verdaderas personas asesinas, de todo, pero que mis respetos porque son de seres humanos. Yo allí conocí al verdadero ser humano. Realmente yo no he contado siempre con una familia de hermandad, ¿no? Física, de sangre y eso, más que mi madre y uno de mis hermanas. Pero ahí encontré una familia extendida, una gente que realmente me apoyó para poder sobrevivir a la prisión, porque la prisión en cualquier parte y en cualquier tiempo está cabrón. Oye, Nacha, ¿y tu familia? ¿Qué? ¿Se enteró de que andabas en el movimiento mi madre 68? No sabía que yo formaba parte del movimiento porque me hubiera regresado a Guerrero. Simplemente era de armas tomar y yo le he dicho, no, te dejo de pagar la universidad y te me vienes. Nada de movimientitos ni nada por eso. Y ya cuando participaste, ya cuando andabas en este movimiento, ya cuando te encarcelaron... Ella no supo nunca, no supo. hasta que cuando me secuestran ya no hubo chance de salir. Y pues, ¿qué pasa? Y por la radio se entera, por la radio de Tasco. Mi madre tenía una platería, estaba con mis hermanas, y por la radio ella estaba tejiendo muy tranquila y de repente suspenden el programa. Eran unos chicos de prepa que había estudiado con ellos, y entonces dicen que tenían que dar la lamentable noticia de que una de sus compañeras estaba presa por guerrillera comunista. Entonces mi mamá dice, guerrillera comunista, ¿qué es eso? ¿No? Para mi mamá fue una sorpresa, porque no ser mocha, pero sí era creyente. Entonces dice, pues, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ya le pidió un amigo abogado, compañero mío, que me buscara. Y es cuando se dan cuenta de que ya cuando de la casa de seguridad donde nos subieron, la Federal de Seguridad, pues ya no me va y me encuentra en Santa Marta de Mujeres. Nunca he sido comunista. Y siempre lo he dicho en las entrevistas y eso, ser comunista requiere de muchas cosas. Yo no las tengo. Primero, estudio. Primero, conocer lo que es el comunismo. Y vivir como tal, que creo que todos los que se no viven como tales, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que estando en la cárcel, bueno, yo sí admiraba al Che Guevara desde su imagen, desde lo que oía que había hecho, pero nunca lo había estudiado. Entonces, cuando me ponen ahí Che Guevarista, yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿No? Y es que eso fue, yo creo que una delación, porque yo viví en un departamento que todavía existe, en Avenida Coyoacán 1625, donde me secuestran a mí y a un compañero, Antonio Pérez Sánchez, que lo conocen como el Che, que no tenía orden de aprehensión, pero por el simple hecho de estar ahí en ese momento le tocó 2 años también de la condena parecida, se echó 2 años en Lecumberri sin tener por qué haber estado. Pero estando, te digo, entramos a la cárcel, estaban las guerrilleras, como Ana María Rico Galán, había otras compañeras, entonces ellas nos acogieron, pero llega doña Adela Salazar de Castillejos. Ella es detenida el 18 de septiembre, igual que yo, cuando el ejército entra a Ceú. Pero a varios nos liberan, y desde allí se comenzó a manejar el complot comunista. Y los 20 y tantos ministerios públicos que nos interrogaron, lo primero que nos decían era, ¿eres comunista? Y dije, no, pues no lo soy. Pero es que hemos encontrado varias cosas que, ¿cómo qué? No, pues que
el libro de Lenin y eso. Oye, yo estudio Derecho y mi maestro de Economía nos pedía lecturas y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con que yo ni he viajado a la Unión Soviética, ni he estado en ningún lado, pero ellos nos ponían a todos como que éramos, y decía, es que ustedes quieren impedir las Olimpiadas. Le dije, nunca ha sido mi propósito personal, jamás, y que yo sepa del movimiento de mi comité, eso, nada, ¿no? Pero entonces siempre manejaron eso del complot comunista, y sobre todo cuando te digo, entra el ejército a Ceú. Cuando yo salgo de Lecumberri en esa ocasión, yo dijera, más tengo que participar, porque yo era una autonomía de mi universidad. Y así es como me reintegro. Después viene Tlatelolco. Tite y yo estábamos al frente del edificio de Chihuahua, vimos todo lo que pasó el 2 de octubre, no como mi compañero que lo vivió más, ¿verdad? Pero nosotros logramos salir de ahí. Lo que no sabía es que a donde yo llego a vivir, al departamento que yo llego a vivir, el teléfono estaba intervenido. Entonces trato de localizar a Tita, porque nos habíamos separado después de salirnos de la plaza, y entonces pues ahí me ubican. Pero me ubican de nombre, ¿me entiendes? Nacha, porque no me conocían físicamente. Ese departamento era de un amigo que creo que todavía vive, Luis Cisneros, que resulta que van y detienen, dicen, Nacha está en ese departamento. Van y detienen a su esposa, creyendo que era yo. Delgada, pelirroja, pecosa, y yo pues para nada, ¿no? No nos ubicaban, las policías no se coordinaban, no nos ubicaban. Entonces la detienen, ella habla muy espantada, tenían una bebé, y entonces le dice, oye, me están deteniendo como si fuera Nacha. Y le dice, espérate, yo te veo ahí, y es una de las cárceles que no has hablado, que para mí fue la más difícil, la de los separos de Tlaxcuaque. Yo ahí estuve incomunicada, fui atormentada psicológicamente muy fuerte, nunca físicamente, y yo lo digo siempre, yo soy una persona sincera en eso. Yo puedo decir a la distancia de los años que me violaron como a todo mundo acostumbraban, hombres y mujeres los violaban, ¿no? Yo no fui violada, y fue porque he sido un privilegio, porque Dios me ha protegido, yo soy creyente, y vi los rezos de mi madre, yo creo definitivamente, yo era muy chavala, ¿no? Y entonces no me violan porque uno de los agentes me dice, ¿y tú de qué privilegios gozas? Le digo, ¿por qué? Dice, porque nos dijeron de ahí arriba que no te toquemos, que aguas, ¿no? Que cuidado. Y dije, pues, ¿qué habrá pasado? A la vuelta del tiempo me doy cuenta que Luis, en el departamento donde yo llegué a refugiarme, había hecho una maestría con el hijo de Cueto, que era el jefe de la policía. Y que le dijo, oye, ya la agarraron, no chingues, ya déjenla, no, ella es inocente, por lo menos dile a tu padre que le respete, ¿no? Y gracias a eso fue. Entonces te digo, es un privilegio haber conocido a este hombre y que realmente se hiciera, ¿no?, lo que se le estaba solicitando en el aspecto no el ataque violento hacia mi persona físico. Pero entonces sí me obligaron a ver la tortura, estaba lleno de preparatorianos, me acuerdo. Y me obligaban a ver cómo los torturaban y todo. Entonces sí, realmente fueron los días más difíciles de mi existencia, los de separos de Tlaxcuaque. Nacha, a 50 años, a casi 50 años, ¿qué opinas hoy del movimiento de 1968? ¿Te enorgullece haber participado? ¿Te arrepientes de algo? Siempre he estado orgullosa, aún dentro de la cárcel y padeciendo, porque sí, yo padecí mucho en la cárcel. Yo estoy haciendo un libro hablando de lo de la cárcel, y cada vez que releo cosas que escribí en ese tiempo me doy cuenta que sí, realmente las sufrí. Pero siempre tuve la esperanza de que pues se viera que nosotros éramos inocentes, y que ilusamente, ¿no? Una esperanza, porque al final eso era consigna, ¿no? Entonces, a mí una vez me acuerdo mucho de estar con un famoso caso que al parecer ahora, después de años, me doy cuenta que fue inflado, la viuda negra. Yo soy amiga de su hija, que la conocía adentro. Y entonces la viuda negra me dijo una cosa, ¿y ustedes por qué vienen, muchachitas? Le dije, somos estudiantes. Dice, yo maté, yo me voy en 6 meses y ustedes se quedan. El peor delito de ese momento era ser estudiante.
Entonces, pues era duro, ¿no? Saber que nos teníamos que quedar con suerte hasta la condena completa, ¿no? Una cosa así. Aunque la tita siempre dijo, ni madre, nosotros nos vamos a escapar. Nosotros no vamos a permanecer todos estos años aquí. Pues no, nos liberaran los 2 años por la misma, te digo, condición de Echeverría lanzar las campanas al aire y decir yo soy muy liberal y muy demócrata, ¿no? Para la Nacha Rodríguez, ¿qué significa Roberta Avendaño Martínez? ¿Qué fue para ti la tita? Primero que nada, mi compañera de lucha, ella era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Yo era comité de lucha. De los tantos mitos que se han tejido del 68, que son un chorro, han dicho que yo soy del Consejo Nacional de Huelga, líder, nunca fui del Consejo Nacional de Huelga. La representante era Tita, de Derecho. Y por lo mismo de ser de la facultad, pues convivimos siempre, entonces como compañeras de lucha nos comunicábamos siempre, y después pues ya comenzó la relación de amistad, porque ella fue madrina de mi hija, la mayor. Vivíamos contiguas, pero siempre separadas por una pared, porque ella decía, y yo nos matamos y vivimos de nuevo juntas, imagínate, 2 años, cuántos días y cuántas noches en un espacio de, pues qué te puedo decir, hueco, ¿no? Así. Entonces, primero mi compañera de lucha, mi admiración en torno a su participación en el 68, después ya de relación de amistad, y bueno, pues nos unieron, las mismas medios, los mismos, todos nos unieron, y entonces ahora para todos es la Nacha y la Tita y la Nacha, y la verdad, a mí a veces ya... Hay que hacerles un poema. A mí a veces ya viva me dicen, oye Tita, le digo, ay, estoy viva, no chingues, estoy viva, pero mis respetos para ella. Para finalizar esta primera parte contigo, dime qué recuerdas, cómo ves hoy, qué piensas de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Bueno, yo a Gustavo Díaz Ordaz siempre lo vi horrible, porque era horrible físicamente, y después pues sabiendo que él había ordenado la matanza, y tú no puedes querer a una persona así, y sobre todo que fuiste víctima, ¿no?, de la represión brutal. Entonces, pues qué bueno que ya no existe, pero que siguen existiendo muchos parecidos. El comité ha llevado la causa del 2 de octubre y la del 10 de junio y la Guerra Sucia, y bueno, mucha gente no está de acuerdo con ello, pero el comité ha trabajado sobre la teoría de genocidio y ya tenemos nuestros procesos y nuestra lucha en las cortes internacionales. Y bueno, nadie sabe, ¿no? Para aquellos que dicen que el movimiento 68 no logró nada, yo pienso que logró muchísimo y que es enumerar muchas cosas. Pero una de las principales cosas, y que se debe al Comité 68 y a nuestra participación, fue haber tenido a Echeverría preso en su casa 2 años. Eso no cualquiera, ni en cualquier país se da que un expresidente esté preso, ¿no? Claro, se coluden todas las autoridades, los de la corte y los de otros, pues le debían el puesto, me explico, y la verdad es que ahorita decimos que anda prófugo, ¿no? Porque... no sabemos dónde está, no lo imaginamos, pero nosotros vamos a su casa y en San Jerónimo y le hacemos, no me gusta la palabra, no la conozco en México cuál podría ser, pero en Argentina le llaman scratches. O sea, nosotros vamos y nos plantamos y le gritamos lo que es, y todos los vecinos se enteran de quién es, y yo siempre he dicho, ¿no? Echeverría pues es un asesino, y no me amedrento con decirlo, siempre se lo he dicho personalmente, ¿no? Cuando fue el juicio en la Fiscalía, que también critican muchos compañeros el trabajo de la Fiscalía, nosotros consideramos que con el comité hubo participación hasta cierto punto positiva, porque, te digo, se logra la prisión domiciliaria de este cuate. ¿Y eso por qué domiciliaria? Porque todos los partidos se pusieron de acuerdo para una ley de que de 70 años ya no padeces prisión. Jura lo que yo tengo ahorita 73. Yo te cometo así un delito contigo o con quien sea, me mete. Eso que ni que te lo digo, ¿no? Pero independientemente de que yo no esté de acuerdo con la señora Gordillo ni con nada, esa mujer ya tiene más de 70 y está padeciendo prisión. Y yo creo que ya le dieron la domiciliaria. Pero independientemente de eso hay que seguir con las reglas, ¿no? Con las leyes. Y en este caso, pues, por ser viejo,
según esto, pues estuvo en su casa y ahorita pues lo tenemos desaparecido, realmente no sabemos en qué parte está, pero yo no estoy para nada de acuerdo, ya te dije, a él le debo mi falta de libertad y yo creo que lo más sagrado que tengo en mi vida es mi libertad. Y después de todo lo que viste. Muy bien. Pedro Castillo, ¿tú cómo participaste en este importante movimiento en la historia de nuestro país? Bueno, pues, digamos, yo venía participando desde que me llego a la UNAM en el 66 y entrando, precisamente se inicia el movimiento de reforma universitaria. Ahí es donde conocí a Nacha y pues la verdad es que pues como yo era ahí recién ingresado, pues veía a personas como Nacha, pues como los veíamos como arriba de un nicho, ¿no? Junto con otros elementos como Cecilia Soto, que eran todos unos personajes desde mi visión. Y ahí me integro y me recluta la Juventud Comunista y comienzo a participar, y ahí dentro de la Juventud Comunista, digamos, yo me quedo admirado de la gran capacidad que tenía los elementos de la Juventud Comunista, porque todos eran grandes estudiosos de la ciencia política, ¿no? Teníamos un Arturo Sama Escalante, que lo deben de recordar, Rubén Valdespino, en fin, pero para poder participar dentro de estos espacios, pues sí se nos exigía estudiar como locos, ¿no? Así, pero estudiar y estudiar y estudiar para elevar nuestro nivel. Y precisamente, como teníamos una idea de que había que cambiar el sistema en este país, entonces, y que nos estábamos enfrentando a un enemigo, teníamos conciencia de enemigo, éramos enemigos del sistema porque, digamos, el gobierno nos consideraba sus enemigos, y aunque estábamos dentro de la ley, pues éramos enemigos, y entonces teníamos que desarrollar una mentalidad heroica, porque defender la Constitución era ponernos del lado contrario al gobierno. En ese sentido, al tener esta mentalidad, íbamos pensando que para poder cambiar necesitábamos crear una organización nacional. Y precisamente en el 66, conjuntamente con las fuerzas democráticas, creamos la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que ha sido la organización más grande de estudiantes en toda la historia de este país. Y a través de crear esa estructura nacional, se crearon los vasos comunicantes, esto es el tejido político social independiente, que nos permitió en el 68 dinamizar la comunicación para que el movimiento fuera nacional. Entonces, desde ahí empezamos a participar y precisamente en el 68, ¿qué es lo que sucede? Que se da una escalada represiva y de los primeros presos políticos, pues me toca ser preso de los primeros, y se comienza ya a plantear pues la libertad de presos políticos, y pues los presos políticos, pues yo era pues de los primeros, el primero más bien. ¿Por qué te detuvieron a ti, Pedro? Bueno, a mí me endilgaron que había robado, que había secuestrado, daño en propiedad ajena, en fin,
6 delitos, resistencia a particulares, y lo curioso es lo siguiente, que en el mismo momento y a la misma hora yo estaba cometiendo robos en Madero y desvalijando carros en Chola, ¿no? A la misma hora. Bien, ¿no? Y que bueno, pues que se supiera que esa infamia, y búscale como quieras, para que quede claro quién tiene el poder. También, por ejemplo, en el delito de secuestro, se me acusaba de secuestrar precisamente a una persona, ahí donde se había dado el bazucazo, y bueno, pues cuando se dio lo del bazucazo, yo ya estaba preso. Entonces se decía, bueno, pues usted secuestró a esta persona estando preso. Entonces mi abogado decía, bueno, oiga, ¿y cómo le hizo? Mi defenso no tiene el don de la ubicuidad para estar preso y estar secuestrando. Y se presenta el secuestrado y pues imagínense, en los careos lo vimos, hijo de la tal por cual y desgraciado agente, en fin. Y no, llega esta persona, se presenta y dice, yo soy un de los que participan en la Cruz Roja y a mí nadie me secuestró. Pues a usted lo secuestraron y búsquenle como quieran. Así de sencillo. Entonces, ¿Eso ha cambiado, Pedro? No, que va a cambiar, hombre, que va a cambiar. Pero volviendo a la cuestión del 68, nosotros estábamos participando, queríamos que hubiera un cambio, queríamos acabar con ese autoritarismo, queríamos que se respetara la Constitución. Nosotros, por ejemplo, las demandas del 68 son totalmente democráticas, y aunque yo estaba dentro de la Juventud Comunista, nuestros planteamientos eran dentro de la ley, no estábamos planteando y estamos totalmente congruentes con el pliego petitorio, y el pliego petitorio, cualquier, gobierno democrático, pues se ríe de ese pliego petitorio y te dice, y hasta te doy ribete, porque lo que me estás pidiendo, cualquier gobierno democrático, pues lo resuelven. El movimiento del 68 genera armas estratégicas en términos de conciencia y de organización. O sea, el 68 es la síntesis de todo un proceso de décadas, en donde se integra y se crea el modelo mexicano de organización y lucha. Hasta que el 68 nos puso los pies en el suelo y nos dijo, volteen a México, esto es México, y esto es lo que ha aportado la experiencia mexicana, y nos dio la forma mexicana, que consiste, ya Nacha habló algo de eso, consiste en que la base social recupera la soberanía, y al recuperar la soberanía, la base, entonces crea su coordinación, que son los comités de lucha, y la misma soberana, que es la base, nombra sus delegados al Consejo Nacional. Pero la soberana, que es la base, asume su responsabilidad, no delega. Por eso Nacha habla de las brigadas. Las brigadas son la fuerza motriz que la soberana crea y asume ella misma, que es la base, para responsabilizarse con sus mandatos. Entonces tenemos asamblea,
que es brigadas, comité de lucha, consejo. Esa es la forma mexicana. El gobierno mexicano, asesorado por el Pentágono, dice, bueno, ahora hay que darle un giro. Ya es insuficiente, ya es anacrónica la política de la Guerra Fría, la política de la represión autoritaria. Ahora hay que crear un nuevo modelo, pero ese modelo tiene que ser ampliando al PRI, o sea, un PRI con ampliado, un PRI ampliado. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos de nuestros compañeros, inclusive cuando en la cárcel nos fueron a ofrecer, pues yo desde la cárcel me enteré de muchas cosas, y al salir esos compañeros de la cárcel, pues salieron ya vinculados con Echeverría a trabajar en la contrainsurgencia. Y dentro de los partidos, mi partido, el Partido Comunista, también reclutaron, aparte de la dirección, y esos se pasaron a la contrainsurgencia. Entonces, la reforma política nunca existió, existieron los partidos reformados. Entonces, aquellos que dijeron sí nos integramos al proyecto del sistema, esos van a tener registro, porque se integraron al proyecto del sistema. Pero aquellos que conservaron sus principios, entonces ahí exterminio. Y entonces era plata o plomo, y así nos la barajaron. Como ahora. Así es plata o plomo. Y entonces les digo, ofrecen un PRI ampliado y muchos pues dicen de aquí soy, y a través de la corrupción como arma estratégica, porque era un arma táctica, pero pasa al plano de arma estratégica y es una corrupción. A mí me decía un compañero, Pedro, cuidado, el compañero Sama Escalante, que está muy informado, Pedro, cuidado porque hay petróleo para comprar a todos. Pues era el boom petrolero. Hay petróleo para comprar a todos. Y ahora hay petróleo que debemos todos. Entonces, y ahí entonces ya, digamos, se le dan el registro al Partido Comunista después de desaparecer a la juventud comunista desde dentro, o sea, desde dentro nos pegan, disuelven las células del Partido Comunista y se dedica la dirección del partido a la contrainsurgencia. Y entonces le dice, bueno, pues ahora sí, ya hay registro, ya hay esto. De la misma manera, a Rafael Aguilar Talamantes, que había estado en la cárcel, también le dicen, te patrocinamos tu partido. Ahí tenemos uno de los peores gobernadores de Morelos, Graco Ramírez, siniestro. Ningún priista ha sido tan siniestro como Graco Ramírez. Y bueno, pero Graco debe de acordarse, Nacha, que era porro desde la prepa 6 y era agente de gobernación que comisionan para que Rafael Aguilar Talamantes no se fuera a pasar de vivo, con el subsidio que le estaban dando para hacer su partido. ¿Y qué nos dicen? Pedro, te vas al extranjero con la becota que quieras, ¿cómo la quieres? ¿Política o jurídica? Política, ya sabes, todo lo que quieras, pero te vas. Y jurídica, pues ya sabes lo que te va a pasar. Entonces los mando al carajo. ¿Y qué sucede? Que a la semana, a 8 columnas, secuestro del rector de la UNAM.
Ya caray, pues, oye, que secuestraste al rector. ¿Eh? Así de fácil. Y una persecución así en la televisión. Estos son los, los que secuestraron al rector de la UNAM. Pues, ¿cuándo lo secuestraron, no? Inclusive fuimos a rectoría y claro, no había nadie, ya habían hecho toda una serie de situaciones para que cuando fuéramos a reclamar, pues ya no estaban, ya tenían otro búnker fuera de la UNAM, donde estaban operando. Y pues se viene duro la persecución, vuelven a tomar la policía a la universidad para agarrarnos, pero pues nosotros ya no estábamos en la universidad. En los locales que teníamos, las puertas las ametrallaron así, porque decían que ahí estaban los guerrilleros adentro, y parecían coladeras las puertas, ¿no?, de todas las metrallas que se dieron ahí. Y bueno, pues llega un momento en que me vuelven a apresar, otros 5 años de... ¿De qué año estamos hablando? 73. Me vuelven a apresar y pues sí me fue como en feria. ¿Cuántos años tuviste? 5 más. Hemos hablado de sus vivencias, de sus experiencias, de las malas experiencias en este movimiento del 68, pero ¿qué fue lo bueno, qué fue lo positivo de este movimiento? Bueno, lo positivo fue para mí que se tomó conciencia por parte de una generación que había que hacer un cambio. Enrique Espinosa Villegas, estamos platicando sobre el 2 de octubre. ¿Hasta qué punto lo hiciste consciente a tus 19 años de edad o hasta qué punto te envolvió toda esa bola de nieve que fue creciendo? No, desde el momento que me golpearon el 26, los que llegaron ahí, los granaderos que llegaron en caballos y otros a pie, desde el momento que nos golpearon y que corrimos, en ese momento yo pensé en que esto que no estaba bien. No estaba bien. Un sentimiento de justicia. Sí, exactamente. Eso ha sido siempre mi sentimiento, que las cosas sean... Soy muy justiciero, me gusta mucho la justicia, es por lo que más lucho. Entonces, desde ese momento, desde el 26 de julio, fui otro ya. Te voy a decir por qué. Yo aquí en Zacatecas me gustaba mucho leer a Ríos, ya te lo había platicado. No. Sí. Entonces, empiezas a verlo cómicamente, lo empezabas a leer cómicamente, pero no dejabas de relacionar que era una realidad, que esos cuentos de Ríos eran una realidad en México, ¿verdad? Porque Ríos hablaba de caciques, de pobreza, de Doña M, la beata, de todos esos. Y te parece que no pasó la historia, ¿verdad? Por Ríos, sigue siendo. Entonces, se ha logrado algo. ¿En qué momento dejas de ser brigadista, que siempre lo fuiste durante el movimiento del 68, pero empiezas a guardar ya propaganda del movimiento? Creo yo, no sé si en tu caso, pero de pronto era un movimiento estudiantil, era un movimiento contra el gobierno, pero también era un movimiento influenciado por el comunismo, por Che Guevara, por Fidel, no sé, no, mira, porque ves de todo en este movimiento. Sí, estoy de acuerdo, pero en nosotros para nada influyeron los comunistas, Ellos querían llevar agua a su molino. Es más, a ellos los agarraron antes del 22. Antes del 22 agarraron... De julio. Sí, de julio. Ya habían detenido a varios compañeros que eran del Partido Comunista. Uh-huh. Sí, entre ellos no me acuerdo, pero... Bueno, pues estaba Campa, pero del comité del Partido Comunista estaba Fausto Trejo,
que ya lo habían agarrado, agarraron al profesor, al líder Gortari. Entonces, tu movimiento era más social, era más de justicia. ¿Qué guardabas en tu casa? Pues aparte de mis libros, que no era más que eso, en ese momento, para octubre, yo ya guardábamos ahí mucha propaganda, muchos volantes, muchos pósters, y nos habían dado unas bombas precisamente con Sócrates. Nunca las usamos, nunca usamos esas bombas, ahí las tenía yo. Y era todo. ¿Y el miedo, Enrique? ¿Lo vivías intensamente? ¿O cómo se vivía el miedo? Cuando nos correteaban, por ejemplo, que estábamos en el mercado y que de repente nos empezaban a rodear, porque había en esa época un grupo se llamaba el grupo de mercados, que era dirigido por el regente, bueno, a través de su director de mercados. Sí. Tenían gente como grupo de agentes, entonces nos veían que empezábamos a hablar y nunca nos pudieron agarrar, pero sí, ahí era miedo cuando nos correteaban, pues sobre todo eso, que nos correteaban para querernos agarrar. Algunos sí los agarraron, a otros no. A los que agarraron Los metían a la cárcel. a la cárcel y ahí los dejaban. Ahí los dejaban, sí. Y salían, retenían poco tiempo, 2 semanas, 1 semana, porque después había gente de nosotros que nos encargábamos de ir a las cárceles a ver quién estaba. Muchas veces no encontrábamos a nadie, sabiendo que estaban ahí, porque se los llevaban a otro lado. Pero siempre, toda esa temporada metieron gente a la cárcel. Septiembre del 68, ¿cómo se vivía en México? ¿Cómo se vivía? Mira, en esa época, yo creo la Ciudad de México no pasaba de 5 millones de habitantes. Entonces era una ciudad muy bonita. En septiembre había una efervescencia ya de toda la gente, porque en las marchas que hicimos salían en las ventanas y las gentes que nos veían pasar, todo mundo nos gritaba, nos apoyaba, estaban con nosotros, todo mundo. Era una cosa increíble, que salieran burócratas de las oficinas y nos saludaran, y adelante, y muere el mal gobierno, etcétera, ¿no? Todo lo que se gritaba en esa época. ¿Quién era el encargado, Enrique, de crear todas esas porras, todos esos gritos que pasaron a la historia también? O sea, no era solamente decir muere el mal gobierno. No. Alguien lo tuvo que inventar. No, lo escribían. De repente salían las hojitas. Compañeros estudiantes, siempre sacaban frases, siempre sacaban poesías. Digo, tan buenas frases que se siguen usando en las marchas de ahora, ¿verdad? Entonces siempre vamos gritando lo que gritábamos en aquella época, ¿no? Que estaba de moda. Eso era el ambiente social de México, pero ya había tensión, ya estaba creciendo la tensión. Sí. ¿Ya se presentía algo extraño? Sí, siempre lo presentimos, siempre presentimos que había mucha gente infiltrada en nuestro movimiento, siempre lo presentimos. Y efectivamente, pues obviamente el gobierno, tiene el poder de hacer eso y mucho más. En ese momento a su manera, porque no había teléfonos celulares, no había, para hablar por teléfono no tenías que ir a una caseta. Entonces, había agentes, tomaba nota y pues, no sé qué reportes harían. Entre una de esas veces que por casualidad andaba con Sócrates Campos Lemos, llegamos a la Secretaría de Gobernación y él se metió solo. Desde allí empecé a dudar yo de él, yo personalmente, porque según esto iba a conciliar y no sé, pero no era cierto. Pero Sócrates fue un agente y vivió aquí en Zacatecas. Sí, cómo no, aquí lo conocimos. Sí, aquí. Y hasta la fecha yo creo es agente todavía de gobierno, porque nunca ha dejado de trabajar en el medio de la Procuraduría y de todo eso. Toda esa parte. Sí.
Hay un momento, Enrique, en el que tú presentiste lo que sucedió la noche del 2 de octubre, ¿Que presentí? que lo pensaste que pudiera suceder No, yo en por la tensión que se vivía. No, nunca pensé que iba a pasar lo que pasó en Tlatelolco. Solamente ya cuando estábamos allí en la plaza, yo me subí para ver un compañero de la preparatoria, iba a participar la prepa 5. Entonces iba a subir para platicar con él, a ver qué iba a decir de metiche. Esto ya el 2 de octubre. El 2 de octubre, te estoy hablando Esto en el edificio Chihuahua. Entonces me dejé a mi madre en la plaza junto con un amigo. A ver, espérame. ¿Qué estaba haciendo tu señora madre el 2 de octubre del 68 contigo en México? Mira, ese día en la mañana, Raúl y yo él se iba a ir a trabajar. Raúl Limón. Que nada tenía que ver con el movimiento. Absolutamente nada, era mi amigo. Él trabajaba en el Hotel Francés, porque él hablaba varios idiomas y era representante de un grupo que se llamaba Viva la Gente. Sí, cómo no. No sé si lo llegaste a escuchar. Sí. Él era como que se iba a los países a contratar lugares para que se presentaran. Hablaba varios idiomas este muchacho. Y era mi compañero de cuarto. Entonces él se levantó temprano, se bañó, estaba preparándose, yo también me bañé, pero yo para irme a la universidad a llevar propaganda. Yo no sé qué horas eran, era temprano cuando tocaron la puerta. Y abro la puerta y oh, sorpresa, ¿no? Era mi madre. El 2 de octubre. El 2 de octubre. Y digo, sí, yo no sé qué cara hice, pero dije, ¿qué andas haciendo? No, pues vine a verte y yo no sé a qué fue. La cosa que ya se metió, platicamos un rato, yo no sabía qué decirle, pues ella se vio las bombas, vio la propaganda, vio los volantes, vio todo. Y me preguntaba cosas, que para qué es esto. Le digo, no, es para un mitin que va a haber hoy en la noche, esto lo vamos a repartir hoy en la noche. Y me preguntó que qué era un mitin. Pues ya te has de imaginar, mi santa madre, aquí nunca se habló, yo creo, de un mitin hasta en esa época. No, pues se habló hasta después del 68. Y me preguntó qué era un mitin, le dije, bueno, pues te va a tocar acompañarme hoy todo el día para que yo te voy a llevar para que veas lo que es un mitin. ¿Y por qué te animaste a llevarla? Digo, espérame aquí, mamá, Porque no pensé que fuera a pasar lo que pasó. O sea, dije, que vaya mi madre, que se entere, que vea lo que ando haciendo, lo que siento, lo que pienso. O sea, que vea a mis amigos. ¿Para tu mamá hubieras pensado que vengo a salvar a mi hijo está loco, mi hijo anda al malos pasos? No, ninguna, no creo. No. ¿Y te la llevaste y ella aceptó? Ella aceptó, sí. ¿Y Raúl? Raúl también me lo llevé, ese día no fue a trabajar. ¿A qué horas estamos hablando? Como salimos, no, ya andábamos afuera. Y al mitin, a la plaza llegamos como a las 5. Antes de que llegaran todos los contingentes. Por eso te digo que yo me subí al tercer piso. Y estando en el tercer piso... ¿Y dejaste a tu mamá y a Raúl abajo? Abajo, en la plaza. Me subo y empiezo a ver gente desconocida que yo no conocía, que nunca había visto con nosotros, así en los grupos. Que los identificaba a todos, aunque no nos conocíamos de nombre, algunos. Sí. Nos identificábamos bien quienes participábamos. Entonces empecé a ver gente rara y jóvenes rapados y que vea uno que se le asoma la pistola. Y fue cuando pensé que aquí iba a pasar algo. Entonces, en ese momento, por instinto también me regreso para bajar las escaleras del tercer piso y ya no me dejaban pasar. Ya estaban agentes en las escaleras. O sea, no te dejaban pasar los agentes. Los agentes. ¿Qué hice? Le tiré un codazo, me brinqué, los brinqué a todos los que estaban, eran como 6. Los brinqué a todos. Y ya me fui con mi mamá. En ese momento yo ya estaba preocupado. Eran las 5 de la tarde cuando tú llegas, subes al tercer piso. Estaba vacío esto, no había gente. ¿Esta foto a qué hora sería más o menos? Como a las 6 de la tarde, más o menos. A esta hora ya estaba llena la plaza.
y como a las 6:15, antes de las 6:15, andaba un helicóptero. Y yo vi, desde donde yo estaba, yo vi que las luces salieron del helicóptero. Mucha gente dice que las aventaron del edificio de Relaciones Exteriores. Las bengalas famosas. Las bengalas. Bajó una verde, una verde primero, y enseguida bajó una roja. Cuando cayó la verde, y segundos después la roja. Enfrente de todos nosotros aparecieron los que se llamaban Batallón Olimpia, me parece. Los del guante blanco. Los del guante blanco. Y empezaron a dispararle a la gente. Y empezaron a disparar así a quemarropa. Así. ¿Qué hice yo? Yo llevaba una gabardina y agarré a mi madre y la aventé al suelo, al piso. Y Raúl se quedó ahí y nos decía Raúl, corran, no. Nos quedamos ahí. Fuimos de los que nos quedamos en la plaza, pues sí. Podíamos zumbar las balas. Se desaloja la plaza. Estoy yo, volteo a ver que hay mucha gente tirada, no sé si muerta, no sé si esperando que pasaran los balazos, porque los balazos salieron del edificio. Del edificio Chihuahua hacia la plaza. Y de los que se pararon enfrente, que eran como unos 18, 20 gentes con guante blanco. Empezaron a disparar y empezaron a disparar de arriba, del edificio y de la azotea. Sentíamos que por todos lados estaba la balacera. La gente empezó a correr hacia el lado norte y otras hacia el lado sur, porque de este lado venían los soldados. Estaban tanques acá arriba. Acá por el eje central. Sí. Estaban los tanques y de allá para acá venían... ¿Y ustedes nunca los vieron antes del movimiento? Sí, sí los vimos, pero nunca nos habían provocado de esa manera, o nunca nos habían hecho nada. Hacíamos nuestro mitin y ellos ahí permanecían. Ya, después, lo único que escuché, agarren a ese, agarraron a mi madre, me agarraron a mí y agarraron a Raúl. Y nos regresaron al tercer piso. Pues ya me tenían identificado. Y ahí en el tercer piso nos metieron en un departamento donde estaban ya todos los líderes, todos los que estaban ahí en la tribuna. Sócrates, que fue el que estaba participando, el último, que decía que calma, que era una provocación. Otros gritaban que eran balas de salva, pero no eran balas de salva, eran balazos. Te suben a ti, a tu mamá y a Raúl. Sí. Para esto no crees que de buena manera. Claro. Véngase para acá, te agarran, te jalan. A mi madre la agarran, creo, de los cabellos y la jalan, se la llevan. Y a mí, obviamente, pues con empujones y del pelo. ¿En qué momento siempre estuviste con tu mamá o hay algún momento en que te separas? Desde ese momento nos separaron. Desde ese momento me meten a mí al departamento. Nos tienen ahí a todos, los van metiendo, y yo veo a mi madre parada. Había una mesa, del otro lado de la mesa. Entonces, otros policías empezaron a quitarnos todo lo de valor. Entre ellos a mi madre le quitaron, la esculcaron, la manosearon, y le quitaron una medalla que llevaba, el dinero, todo lo de valor. A todos nuestros relojes, todo nos quitaron, a todos los que estábamos allí, a los líderes, a todos. Después que nos quitaron todo, me agarraron a mí y me metieron a un cuarto con Luis González de Alba. Luis González de Alba ya lo tenían ahí, sentado en el piso, vestido. Todavía no estaba... Todavía no los desnudaban. No. Y me metieron a ese cuarto. Nos estaba cuidando ahí un tipo con metralleta. Y yo en ese momento nos sentaron junto a una cama, y abajo de la cama había unos guantes de látex blancos. Entonces los vi, y yo, preocupado por mi madre, hice la estupidez de agarrar un guante y querérmelo poner en la mano izquierda.
y hacía un ruido de la fregada. En un momento que se fue este tipo el que nos estaba cuidando, que se salió, entonces me decía Luis González de Alba que no, él me decía, me insistía en que no hiciera eso, que me iban a agarrar. Yo no me había dado cuenta de qué altura estaba, porque había una ventana, y lo alto que estaba, yo pensaba brincarme la ventana, pero estaba muy alto, no lo hubiera hecho. Entonces, de repente entra este tipo, y me quise quitar el guante otra vez, hizo un rechinido de la fregada y vio lo que estaba haciendo y me dijo, ajá, con que muy vivo, y me dio un fregadazo en la cabeza. Y luego me empezó a golpear, así indiscriminadamente. Me empezó a golpear, me desnudó a Luis González de Alba, lo encueraron, no me acuerdo si lo golpearon, yo me conmocioné. Y de ese momento al momento que tuve reacción estaba todo mojado, todo como que me metieron a algún lado con agua y pues ya nomás me escurría la sangre de los labios y de todo lo que me hicieron acá. Todavía tengo las bolas. Y desde ese momento yo ya no supe de mi madre, ya, desde que estaba encerrado ahí en ese cuarto y hasta... Ni de Raúl, supongo. Ni de Raúl, no, de Raúl sí, porque a Raúl lo vi y se lo llevaron en un camión a él, aparte de mí, se lo llevaron en un camión de los que nos trasladaron al campo militar. A Raúl se lo llevaron en uno y a mí me pusieron con otros. Pues supuestamente éramos los más peligrosos, que no es cierto. Entonces nos pusieron en un camión aparte y nos llevaron aparte. ¿Cómo eran tus sentimientos encontrados en ese momento entre tus amigos muertos, el susto de la balacera, no saber de tu madre? ¿Qué estaba pensando Raúl en ese momento? Digo, Enrique, en ese momento. Mira, cuando vi cómo trataban a mi madre, lo que le estaban quitando, que le estaban manoseando, lo primero que pensé, grabarme la cara del tipo ese. Y sale en las revistas, ¿eh? Y mi único pensamiento es decir, cuando termine esto lo voy a matar. Ese era mi único pensamiento, de odio. Porque yo creo que no hay nada más grave que ver a tu madre pasar por un momento de eso. O sea, sentirte impotente y cuidarla, ¿no? De la situación en la que está, que la están golpeando, que la están jalando de los cabellos, que la están robando. Y iban así juntando todo, anillos, todo. Entonces, ese fue un sentimiento que no se me quitó mucho tiempo después ya. ¿En qué momento los desnudan y toman la fotografía, la famosa fotografía donde estás de espaldas junto con tus compañeros? A mí me desnudaron en el departamento, ahí me desnudaron completamente, ahí me quitaron mi ropa, me quitaron todo. La camiseta que traigo puesta no era mía, el pantalón que aparezco en esa foto cuando yo creo fue en el campo militar, ese lo agarré a la hora de subirme al camión, a la hora que me subieron al camión, lo pesqué y me lo puse, obviamente no me quedaba muy apretado. Pero estuvimos ahí en la pared, estuvimos yo no sé cuántas horas, pero yo calculo que unas entre 4 y 6 horas, parados en esa posición, ¿eh? Si movía yo los dedos así, porque pues, mis dedos sobresalían sobre todo los demás, movía un poquito los dedos para descansar y llegaban y los militares nos pegaban con la culata. Y así pasaba uno tras otro, y golpes, y no te muevas, hijo de la comunista, hijo de la quién sabe qué, ¿no? Para ellos todos éramos comunistas. Ahora sí, vete a hablar de tu comunismo, hijo de tu madre, así groseros y como... Pero ya los soldados, ya los del batallón Olimpia ya, en ese momento ya
Ya no supe yo qué pasó. ¿Viste, cuando bajaste del edificio, viste a tus compañeros muertos? Bajaron a uno, vi muertos, pero no sé si eran mis compañeros. Vi gente muerta en la plaza, a la hora sí, estaban todavía ahí en la plancha. ¿Tienes Obviamente. idea de cuánta gente murió, Enrique? Mira, yo vi muchos. Y yo sí calculo que fueron más de 200 gentes. No te puedo decir el número exacto, pero los que vi eran muchos. La plaza estaba llena de muertos. Aparte los que bajaban, los bajaban ya en bolsas. O sea, nos dimos cuenta de eso. Entonces, no te puedo decir. Yo vi cuando mataron a dos jovencitos, a dos niños de secundaria, llevaban un uniforme todavía, no recuerdo de qué color, pero estos muchachitos, cuando empezaron a disparar, los del batallón Olimpia, estaban las escaleras y estos muchachos jovencitos, haz de cuenta unos tigres, se les aventaron y llegaron contra ellos y ahí los golpearon y los balacearon. Ahí los mataron. Eso lo traigo en mi mente siempre, y siempre es una de las cosas que cuando voy a Tlatelolco y estoy allí en la escalera, lloro. Lloro de impotencia, lloro de acordarme de que tan jóvenes y perdieron la vida de una manera vil por ignorancia, por valientes, por lo que tú quieras llamar. No sé cómo llamarle eso. Pero es algo que marcó mi vida, aparte lo de mi madre, pero no tanto como esos muchachitos, esos dos jovencitos. ¿Sabías que te llevaban al campo militar número 1? No, ya no sabía dónde me llevaba. No. ¿Y cuando te enteraste, qué pasó ahí? Cuando llegas al campo militar. Cuando llego, me meten a una celda con una litera de lámina, una ventanita así muy alta, que no se veía si era de día o de noche. Y ahí permanecí. Después después de unos días me sacaron de allí y me llevaron con otros compañeros a otra crujía más grande, donde ya estábamos varios. Pero en esa sacaban a uno y lo pasaban enfrente de nosotros, de cualquiera, y nos decían que lo iban a fusilar. Y se oía cómo se escuchaban los disparos, y fue tremendo. Después, o sea, no sabías, pues yo ya decía, me van a matar, ese era mi único pensamiento, aquí nos van a matar a todos. ¿Cuántos días estuviste en el campo militar? Nos sacaron a nosotros, a mí me sacaron después de las Olimpiadas. Y cuando estábamos ya con los otros, ahí en esa celda me fue a entrevistar a tomar declaración en Nazararo. Okay. Ahí, esa fue una, porque llegaba a la hora que fuera, iba a la 1, a las 2 de la mañana y no podíamos dormir, todo el día estaba la luz prendida. Y después que me llevaron con los otros, ahí también varias veces pasábamos, nos tomaban huellas de todos los dedos, fotografías del lado, quedamos fichados. Como delincuentes. Sí, quedamos fichados. Enrique, en ese momento, ¿pensaste que ibas a morir? Sí, yo pensé que iba a morir porque los simulacros esos no sabíamos. Tortura. No sabíamos, pero... ¿Te golpeaban en esos momentos? No. En esos días ya no te golpearon. No, ya no me golpearon. Allá adentro ya no me golpearon.
De que estuvimos adentro ya no me golpearon. Los golpes fueron en Tlatelolco y hasta ahí. Acá era otro tipo de cosas. Acá era ya nomás los interrogatorios. Cada rato, a medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana, yo no sé. Pero primero pues estabas en una cama de metal ahí. No podías dormir, yo estaba desnudo y hacía un frío de la fregada. Entonces me dormía, despertaba, así. La comida, pues ya te has de imaginar, también un asco, ¿no? Entonces, agua fría para bañarnos, si es que había agua. Los baños comunitarios, y muchos pensamos que sí nos iban a matar. Se dice que mucha gente quedó allí en el campo militar número 1. Yo creo que nos iban sacando poco a poco. Yo no sé, no te podría decir. Pero a muchos después supe que se los llevaron a Lecumberri y a muchos los sacaron ya del campo militar. Entre ellos yo. A mí me llevaron en un jeep y me aventaron en una calle a medianoche, desnudo, sin calcetines, sin nada, desnudo. Y pues nadie me quería dar ride, yo parecía un loco hasta que pasó alguien, le dije lléveme a donde vivía, en Fundidora de Monterrey. ¿Tu mamá? ¿Dónde estaba tu mamá? En ese momento yo no sabía. Mi mamá, ¿Pensaste que le había pasado algo? Sí. Y lo primero que hice, cuando yo llegué al departamento, después de que me dieron ride a la casa, alguien pues que estaba consciente de lo que había pasado, me llevaron a la casa y Raúl Limón me estaba esperando y me dijo que únicamente estaba esperando que yo saliera para irnos a Canadá. Él se fue a Canadá, yo creo al siguiente día, y jamás volvió a México. Le dieron asilo político a Raúl. Estaba asilado. Ya es ciudadano, pero en ese momento le dieron asilo. ¿No te platicó de tu mamá? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando lo viste, Raúl? ¿Qué platicaron? ¿Qué se dijeron? No, yo creo que fue el que me dijo que mi mamá estaba bien, y que estaba en Zacatecas, que andaba buscando la manera de saber cómo sacarme. Porque mi madre pues vio a varias gente de aquí de Zacatecas, entre ellos al que estaba de gobernador, José Isabel Rodríguez Elías, y amigos, abogados, que todos le dijeron que no se metiera, que se esperara hasta que pasaran un poco más de tiempo a ver en qué condiciones estaba. Pues el tiempo salí y yo me vine a Zacatecas. Yo creo que Raúl me prestó, no sé cómo llegué, pero llegué a Zacatecas. Hay cosas que no me acuerdo. Raúl Álvarez Garín. ¿Cómo viviste con él este movimiento? Y hoy lo recordamos porque acaba de fallecer, sí. Acaba de morir luego de una penosa enfermedad. Sí. Finalmente murió. Platícame de Raúl. Raúl, él fue el que, saliendo de la cárcel, porque él estuvo 3 años en la cárcel, saliendo de la cárcel se propuso a crear un grupo de gentes para que no se olvidara y para pedir por la justicia social. Entonces él creó el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, así se llama el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas. A Raúl lo vi después de muchos años, porque yo salí castrado del campo militar 1. Salí con un miedo que no te imaginas. Escuchaba yo una ambulancia y me ponía a temblar, me sudaban las manos. Veía a un policía, igual. Así salí yo del campo militar.
con un miedo indescriptible así. Me sudaban las manos, corría, escuchaba una ambulancia y se me venía una serie de pensamientos y mucho tiempo duré así. A los 19 años, A ¿verdad? los 19 años, hasta que yo creo lo pude superar, lo tuve que superar, porque mi vida ya estaba muy desordenada, pues no quería trabajar, no quería hacer nada. Es más, me fui una vez a Estados Unidos y allá me ofrecieron irme a Vietnam, hazme favor. Entonces dije, me regreso. Si quieres ser ciudadano, vete a Vietnam. No, si era de lo que andaba luchando, imagínate yo en Vietnam. Llega el momento, Enrique Espinosa Villegas, que tienes que decidir qué hacer en tu vida. Sí, decidí terminar la preparatoria. Presenté mis exámenes, terminé bien. Mi pase fue automático a la Universidad de la Escuela de Medicina. Y ya en el cuarto semestre se me ocurrió casarme. Y obviamente pues la carrera de medicina, me decían mis amigos, tenía varios amigos y uno de ellos que era Amado, me decía, oye, piénsala bien porque se me hace que tú eres masoquista, el 2 de octubre, y luego estudiar medicina. Y luego casarte. Y luego casarme. Y él me lo decía claramente porque pues veía mi situación que no, yo me tenía que mantener en México, yo tenía que mantener mi escuela y mi trabajo para poder subsistir. Entonces me decía, eres un masoquista, Enrique, eres un masoquista, ya me di cuenta. Y pues no, efectivamente, la medicina te pide mucho. Tenía que ir en la mañana y en la tarde y faltaba el trabajo, no llevaba mis trabajos a la escuela y no tenía para comprar los libros, en fin, ya. Fueron situaciones. Regresas en tu vida el 2 de octubre, vas a México, lo vives aquí. ¿Cómo recuerdas tú el 2 de octubre? Mira, a veces pienso que valió la pena todo lo que pasó y que vale la pena ir y platicar con los jóvenes, porque siempre te rodean jóvenes, les dejan de tarea preguntarle a los muchachos, a nosotros, les dejan allá en las escuelas ¿Algún trabajo, algún ensayo? Un ensayo sobre el 2 de octubre. Entonces, una de las ideas de Raúl es que esto no... Raúl Álvarez Garín, que esto no muera, no caudique, que siempre esté vivo. ¿Por qué razón? Porque lo que logramos no fue mucho. Sí logramos una apertura más democrática, de la cual han aprovechado muchos y se han trepado sobre el movimiento precisamente para escalar posiciones políticas. Pero son los menos y sabemos quiénes son además. Y Raúl era un amigo muy justo, siempre luchó por la justicia, siempre ayudó a los necesitados, a los que encarcelaban políticamente, iba y los veía y les llevaba de comer, platicaba con ellos. Raúl era ingeniero, matemático. Yo creo que fue más abogado que matemático, porque siempre ayudó a los presos políticos y a los movimientos sociales legalmente a que estuvieran un poquito más protegidos y a luchar por su libertad de los que metían a la cárcel y de los que quedaron, muchos de los que quedaron. Él siempre, su idea fue que el movimiento lo hiciéramos cada año para que no se olvide, que queremos otro México más justo. ¿Por qué no puedes hablar de democracia
cuando tienes no sé cuántos millones de hambrientos, cuando hay gente que se muere de hambre. No puedes hablar de una democracia verdadera cuando sabemos que las cúpulas en el poder de todos los partidos políticos son pocos los que realmente quieren un cambio. Entonces, Raúl era muy congruente en ese sentido. Era un tipo congruente en sus ideas, congruente en su forma de ser. Tenía debilidades como todos, pero en cuestión ideológica y de lucha, él pues mis respetos y mi cariño para él y para muchos compañeros del comité. Para tu persona, ¿valió la pena el movimiento del 68? Lo que me acabas de platicar es el sentimiento todavía de un grupo, pero para Enrique Espinosa, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Sí valió la pena y siento mucho por los que murieron. Lo siento de veras en el alma porque fueron vidas, pues hubo de todo, ¿no? Pero las vidas jóvenes que empezaban a tener un proyecto de vida, una ilusión en aquel momento, que no sabían bien a bien, que no sabían más que pedían que liberaran a sus compañeros o que pedían justicia. O sea, hasta ellos yo digo que volverían a repetir si se diera de nuevo, igual, o sea, participaría, pasaría por lo mismo, no estoy arrepentido, no me siento mal, me siento bien, vivo contento, tengo mi familia, quiero mucho a mis hijos, los he podido apoyar en lo que he podido. Entonces, me dejó mucha enseñanza el 68. Mi vida es una vida que ronda en el 68. Muchas gracias, Enrique. No, te lo agradezco mucho. Hay muchas cosas que decir sobre el 68. Se ha escrito mucho, anécdotas hay muchas, pero lo más importante, cómo ayudó a nuestra gente el 68, a nuestro país, a sus instituciones, cómo las ayudó. Hay más apertura democrática, aunque no dejen, pero hay más apertura, siento yo. Sindicatos independientes, que ya parece que estamos volviendo otra vez a las mismas situaciones de los 60s, pero los muchachos han ganado mucho, tienen becas, tienen muchos lugares donde estudiar, tienen muchas oportunidades que no tuvimos nosotros. Nosotros era un sacrificio estudiar, realmente un sacrificio, porque no comías bien, no tenías dónde vivir, no tenías, salvo los que tenían padres que pudieran costear sus estudios, pero esta época es diferente. Eso yo pienso que fue gracias al movimiento del 68. México es otro. Antes y después. Antes y después. Sí, y no digo que el 68 fue la causa, sino todos los movimientos que vinieron atrás, como te lo decía al principio, todos los movimientos de los compañeros ferrocarrileros, los electricistas, los médicos, los estudiantes normalistas, y muchos movimientos, que hubo previo al 68. El 68 fue la gota que derramó el vaso. ¿Crees que se repita? Espero que no. Espero que no se cometa ese error. Alejandro Centeno, gracias también por acompañarnos esta mañana. ¿Por qué sigue viviendo, por qué sigue prevaleciendo México 68? Yo he seguido mi trabajo independiente, estudiando sobre todo y trabajando lo que es en el rescate de aquellas personas, de aquellos artistas revolucionarios de los cuales no se habla. Entonces, hace un momento estábamos hablando, por ejemplo, de Aurora Reyes, que mis respetos por la Tita, por la Nacha y otros. Hay que también rescatar la imagen de Aurora Reyes porque ella fue la primera muralista del país.
una gran poeta que era sobrina de Alfonso Reyes, pero por ser comunista te la relegaron. Y entonces Aurora Reyes, también su casa pues era un centro de reabastecimiento, ahí se hacían los mimeógrafos, se hacían las consignas, se dibujaban, todo esto, era un centro ¿cómo se va a decir? De efervescencia revolucionaria, ¿no? Entonces, cuando después se da el genocidio en el 2 de octubre, va Aurora Reyes con el director del centro psiquiátrico, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Escóndeme aquí porque me van a matar. No sé quién estaba entonces, no sé si era Dionisio, no sé quién estaba. Y pues le esconde con la posibilidad de quedarse ahí para siempre. ¿Qué tal si quitan al director? Y luego dice, no, pues ahí hay una señora que dice que es poeta, que dice que es pintora, y lo quita, dame más igualines, ¿no? Entonces se la jugó a Aurora Reyes, ¿no? Ahora le hemos estado rescatando con este trabajo que estamos haciendo de gente, de los poetas del 68, por ejemplo, como Horacio Espinosa Altamirano, a quien conocimos y que también estuvo preso y que fue una gente extraordinaria, un gran poeta, una persona con una erudición. Pedro también lo conoció. A otros poetas, por ejemplo, no se menciona que Carmen de la Fuente, en pleno movimiento, fue la poeta que más escribió sobre el 68. Y en 1969 publica un libro. ¿Dónde están esos poemas que escribió siendo ella profesora? Ella fue la autora del himno al Politécnico, ¿no? Y entonces pues, se la jugaron, ¿no? A Horacio, que era maestro, después le quitan la chamba, era maestro en el Poli, y nunca la vuelve a dar. Ya después termina con problemas económicos muy fuertes. Carmen de la Fuente siguió, pues sobre todo por la tradición que tenía ella, por haber sido la autora del himno del Politécnico y todo esto, ¿no? Pero ella manifestó una conciencia cívica muy importante, ¿no? Otras personas de las que no se habla mucho, no sé si la Nacha lo conoció, a Margarita Paz Paredes. Es una persona extraordinaria, yo no la conocí. Dicen que era muy bonita y muy a todo dar, la madre de Yamilé Paz Paredes, ¿no? Grandes poetas, gente que se pierde, porque cuando se habla de izquierda y de intelectuales, luego la gente piensa en la Poniatowska y en Monsiváis, ¿no? Que son las vedettes, ¿no? Cuando además la señora Poniatowska, pues como escritor, no es la gran maravilla, hay cantidad de gentes muy superiores. Hay que leer toda la furia de Horacio Espinosa Altamirano. ¿Sí? ¿Qué tan importante, y lo ves a través de los años, no precisamente en el 68, qué tan importante, Alejandro, fue el papel de las letras en el movimiento del 68? Bueno, en ese sentido sería muy vasto hablar, porque esos poetas pues, casi no tuvieron el impacto que debieran haber. ¿Y se perdió esa poesía? Alguna se perdió, otra la hemos rescatado. Por ejemplo, se perdió el caso de los poemas de Juan Bautista Villaseca, un hombre que murió en 1969. Y según lo que dice Roberto López Moreno, que fue gran amigo de él, y es gran amigo de nosotros, de Pedro Castillo y mío, él había escrito como 8 o 9 poemas sobre el 68, en pleno 68. Pero me comenta Roberto de que había un personaje que se hacía pasar por fotógrafo y que resultó que fue agente de gobernación. Se quedó con ese material de Villaseca y se perdió. Solamente se pudo rescatar un poema que viene ahí en el libro que tú tienes, el de Epopeya del 68. Ahí lo hemos estado rescatando porque es otro de los grandes poetas olvidados, que tiene unos sonetos que mañana voy a declamar algunos, extraordinarios, muy por encima, se los digo y se los tengo a cualquier estudioso, muy por encima de los de Jorge Cuesta, ¿sí? Y muy por encima de los de el cronista, ¿cómo se llama este cronista, el que era muy satírico? Salvador Novo, ¿no? O sea, los poemas de los sonetos de Juan Bautista Villaseca son infinitamente superiores a los de ellos. Ahora entonces,
una se ha perdido, otras cosas se han venido rescatando. Pues hay que reconocer, bueno, no pido poner Damián, a todo el trabajo que ha hecho de recopilación de material del 68. Él ha podido reunir más de 160 libros sobre el 68. Entonces, estamos también en esa labor de investigación, de recuperar lo recuperable y dar voz a esas personas que se perdieron. El caso de Villaseca, el alcohol lo destruyó. Y es necesario decirlo, ¿no? El alcohol te destruye. Y decírselo a los muchachos, ¿eh? Y ahí están los casos. Este hombre murió a los 30 y tantos años, 36 años, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera podido dar? No sé. Como hasta dónde hubiera podido llegar López Velarde, si vive otros 20, 30 años. Ahorita tenemos un gran amigo, Enrique González Rojo, que es nieto de Enrique González Martínez, que conoció y quería muchísimo, estimaba mucho a López Velarde. López Velarde era más joven que Enrique González Martínez. Y Enrique González Rojo está escribiendo 4 o 5 libros al año. Y recién acabamos de presentar un libro de él, todos los cuentos, minicuentos y cuentemas de Enrique González Rojo. Mañana vamos a leer uno en la sala Manuel M. Ponce. Entonces, pues es una labor de investigar, de rescatar, de difundir, e ir imprimiendo. Pedro Castillo es impresor y ahí hacemos lo que se puede, ¿no? Dentro de los recursos que se van adquiriendo y dentro del proceso de trabajo que se va haciendo. Es una labor en conjunta y hay que estar pues con la gente, ¿no? Hay que estar, eso es muy importante, ¿sí? Muy bien.